¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien por el día de hoy y que hayan pasado una feliz y placentera Navidad. Ya saben que yo siempre les daré mis mejores deseos ante cualquier circunstancia. Asimismo, me quiero disculpar con ustedes ya que estuve algo inactivo en YouTube, pero tuve varios asuntos que atender y ahora que estoy libre, cerraremos la segunda temporada de la sección Personajes históricos, conociendo al artista David Alfaro Siqueiros. Pero antes de continuar, y como es costumbre, les agradezco a los usuarios que eligieron a este personaje tanto en YouTube como en Instagram, y con ello quiero mandar saludos y muchos abrazos fuertes para las siguientes seguidoras que eligieron esta opción en Instagram: Itzel García, Sandra Valverde, Valentina Diosdado, Vianey Cortés y Rachel, a quienes también les deseo un próspero año nuevo al igual que todos ustedes, que sus sueños y metas se puedan cumplir. Ahora sí, comencemos. Primeramente, hay una confusión respecto a su año de nacimiento, aunque lo más probable es que José de Jesús Siqueiros nació aproximadamente a finales del mes de diciembre y entre los últimos años del siglo XIX, ya fuera en 1896 o 1898, en el estado de Chihuahua. Fue hijo de Cipriano Alfaro Palomino, un abogado penalista de índole afrancesado y porfirista, y su madre fue Teresa Siqueiros Feldman, una mujer de corte liberal y fanática de la fotografía. Y si bien no se conocen muchos datos al respecto de la infancia del futuro pintor, lo cierto es que su vocación la comenzó a desarrollar cuando tenía entre 12 y 16 años, esto cuando estudió en el Colegio Franco-Inglés de la Ciudad de México. Sería en 1907 cuando hizo su primera pintura, tratándose de una réplica de la Virgen de la Silla de Rafael, una obra que data del siglo XVI. Para 1911 comenzó a ser estudiante de pintura en la Escuela Nacional de Bellas Artes, al mismo tiempo que seguía cursando sus estudios de bachillerato en la Escuela Nacional Preparatoria, donde tuvo la intención de estudiar la carrera de arquitectura, la cual no pudo culminar. Sería en la década de 1910 cuando su postura se emparenta con el pensamiento revolucionario que estaba creciendo en el país, por lo que en 1913 participó en la Escuela al Aire Libre de Santa Anita, esto como parte de apoyo a dicha institución activista al régimen de Victoriano Huerta. Para finales de 1914, y a petición del pintor Gerardo Murillo Cornadó, mejor conocido como el Dr. Atl, un grupo de estudiantes de la Escuela Nacional de Bellas Artes acudieron a Orizaba, Veracruz, para manifestar su apoyo a los constitucionalistas en el ámbito político, siendo uno de los presentes el mismísimo Alfaro Siqueiros, quien además se involucró en la prensa, colaborando con el periódico La Vanguardia, esto en marzo de 1915, haciendo propaganda artística y didáctica para el público. Este grupo de personas regresaría a la Ciudad de México poco después de que Venustiano Carranza asumió el poder presidencial. Para 1918, Alfaro Siqueiros acudió al Congreso de Artistas Soldados con sede en Guadalajara y un año después fue nombrado como canciller de primera del Consulado General de Barcelona. En 1921 presentaría en París su documento, 3 llamamientos de orientación actual a los pintores y escultores de la nueva generación americana, que expresa sus técnicas, inspiración, modelos de arte existentes, teorías artísticas y el rumbo del arte en el continente americano, y desde luego, que serían vitales para plasmar su arte. En dicho año recibió una beca para asistir a España, donde comenzó a colaborar en la revista Vida Americana, misma publicación donde dio a conocer al público su manifiesto antes mencionado. Al año siguiente, en 1922 regresaría a México por petición de Diego Rivera y en su país de origen conoció y colaboró con José Clemente Orozco, con quien impulsó el muralismo mexicano del siglo XX, además de que pintó y decoró la Escuela Nacional Preparatoria, que en aquel entonces se ubicaba en el antiguo Colegio de San Ildefonso. Entre las obras en murales que realizó tenemos Los elementos, los mitos y el espíritu de Occidente, las cuales se ubican en la institución antes mencionada, y que representan las vertientes que dieron la identidad nacional como resultado de la férrea lucha de revolución que pasó México. Del mismo modo, fue secretario general del Sindicato de Obreros, Técnicos, Pintores y Escultores, se volvió codirector del periódico El Machete, cuya prensa velaba por el Partido Comunista y la situación de los campesinos y proletariados de la nación. En 1924 presentó el mural titulado El entierro del obrero sacrificado, que rinde homenaje al revolucionario Felipe Carrillo Puerto, quien tiempo atrás fue fusilado.
No obstante, en este año dejó de hacer murales por mandato de Plutarco Elías Calles. Además de que el apoyo a estos artistas fue disminuyendo con la salida de José Vasconcelos de la Secretaría de Educación Pública y la alineación de varios sindicatos a este nuevo gobierno. Para 1924, Alfaro Siqueiros volvió a hacer murales, pero ahora en la Universidad de Guadalajara, donde se observa el apoyo al sector campesino, y sería durante esta década que comenzó a incursionar en la militancia política y en el activismo, lo cual lo llevaría a una serie de problemas legales, que lo llevaron a ser expulsado de Jalisco y con ello regresaría a la Ciudad de México. En 1928 organizó un comité con el que asistiría al Congreso Internacional Sindical Rojo, con sede en Moscú, Rusia, y su intención fue apoyar al sector sindical y campesino, renovar sus pensamientos revolucionarios, reclutar a más personas interesadas y combatir a las fuerzas capitalistas que llegaran a presentarse. Para 1929 participó en el Congreso Sindical Latinoamericanista con sede en Uruguay, donde su intención fue supervisar la forma de combatir el imperialismo en esta región e inspirar a otros a hacer esta causa. Sería en este país en el que conoció a la poeta Blanca Luzbrum, con quien se casaría en 1932. Después de muchas represalias por su pensamiento político, en 1931 fue encarcelado en Taxco, Guerrero, y posteriormente fue expulsado de México. Su próximo destino fue Los Ángeles, California, donde hizo el mural Retrato del México de hoy, a petición del cineasta Dudley Murphy. Dicha obra representa el ambiente vivido en México en sus primeras décadas del siglo XX, pero poco tiempo después sería exiliado de este país por hacer un comentario ofensivo hacia su nación, por lo que su próximo destino fue Argentina. Después regresaría a México y presentaría su primera exposición en el Casino Español, esto en 1932, pero nuevamente tuvo polémicas en aspectos políticos y se fue exiliado a Uruguay y después a Argentina en 1933, donde compartió su pensamiento político y artístico. Para 1934 se trasladó a Nueva York, Estados Unidos, pero poco tiempo después regresaría a México y formó parte de la Liga Nacional contra el Fascismo. Asimismo fundó la Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios y volvió a involucrarse en los asuntos del Partido Comunista Mexicano. En 1935 volvió a Nueva York para trabajar como profesor y donde comenzó a crear arte experimental. Un año después viajó a España pero se fue rápidamente tras la tenue guerra civil que lidió esta nación. Alfaro Siqueiros regresó a México en 1939 y luego comenzaría a trabajar en el mural de nombre Retrato de la Burguesía, como parte de un trabajo para el Sindicato Mexicano de Electricistas, donde se puede ver la caída de Occidente ante el régimen de miedo que crecía en Europa. Sin embargo, el 4 de octubre de 1940 se involucró en un atentado que lo llevaría a la cárcel, pero en abril de 1941 fue puesto en libertad y de nueva cuenta exiliado. Esta vez fue enviado a Chile, donde realizó otro mural en la Escuela de México de Chillán, cuya obra se le conoce como Muerte al Invasor, que permite ver los momentos trascendentales de la historia de este país. Mientras vivió del arte en este país, Alfaro Siqueiros regresaría a México en noviembre de 1943 con la ayuda de Vicente Lombardo Toledano. Para 1944 fundó el Centro Realista de Arte Moderno y el Taller de Ensayo de Pintura y Materiales Plásticos, la cual sería destinada al Instituto Politécnico Nacional. En este año hizo los murales Cuauhtémoc contra el mito en el Centro Realista, Patricios y Patricidas en la Exaduana de Santo Domingo, así como 3 paneles conocidos como Nueva Democracia, Víctima del Fascismo y Víctimas de la Guerra, que se aprecian en el Palacio de Bellas Artes, las cuales son obras que reflejan el nacionalismo y el panorama que dejó la Segunda Guerra Mundial entre las personas. Para 1947 presentó su exposición de cuadros hechos a caballete, donde sus obras trascendentales fueron El Coronelazo y Nuestra Imagen Actual. En 1948 comenzó a realizar el mural Monumento al General Ignacio Allende, el cual no se pudo concluir, y en 1950 ganó el Premio Bienal de Venecia, el cual se asigna a aquellos artistas por su creatividad y sus obras. Para 1952 fue editor de la revista Arte Público, y desde luego, realizó otro mural que fue destinado al Instituto Politécnico Nacional. Esta obra se le conoce como El hombre, amo y no esclavo de la máquina, que muestra la interacción con la tecnología, y que interpreta a la humanidad como aquella que la controla. En los próximos 2 años se dedicó a hacer la obra titulada
por una seguridad completa y al servicio de todos los mexicanos, que fue destinada al Hospital La Raza, ubicado en la Ciudad de México, y después realizaría el mural, El pueblo a la universidad, la universidad al pueblo, el cual le tomó 4 años y sería mostrado en la Rectoría de Ciudad Universitaria de la Universidad Nacional Autónoma de México, cuya obra le tomaría 4 años para completarse. En 1958 hizo la obra Apología de la futura victoria de la ciencia médica contra el cáncer, que se encuentra en el Centro Médico de la capital mexicana. Sin embargo, para 1959 Alfaro Siqueiros estaba trabajando en 2 murales en Chapultepec, Ciudad de México, pero de nueva cuenta se metió en controversias con la política, en este caso, criticando al presidente Adolfo López Mateos, lo cual provocó que fuera encarcelado en Lecumberri hasta 1964. En 1967 recibió el premio Lenin de la Paz, apoyó a Vietnam tras la invasión que sufrió por Estados Unidos. Para 1971 mostraría una de sus obras más importantes, La Marcha de la Humanidad en la Tierra y hacia el Cosmos, la cual se exhibe en el Políforum Cultural Siqueiros que se comenzó a construir en la década de 1960. Por último, falleció el 6 de enero de 1974 en Cuernavaca, Morelos, por el avance del cáncer en su cuerpo. Muy bien, ahora pasemos con algunas de sus curiosidades. Como se puede notar, este personaje fue a dar a la cárcel 7 veces, siendo su primera aprehensión en 1911 luego de participar en una huelga que intentó implementar más conocimientos artísticos. Alfaro Siqueiros tuvo 3 esposas, la primera de ellas fue Gabriela Amador, conocida también como Gachita, quien además le incentivó para que se llamara artísticamente David Alfaro Siqueiros. Esto porque ella aludía que su marido era igual de hermoso que la escultura del David de Miguel Ángel. Su segunda mujer fue, como se mencionó anteriormente, Blanca Luz Brum, cuyo matrimonio terminó al poco tiempo. Y su tercera esposa fue la española, Angélica Arenal, con quien se casó en 1938 en Valencia. Otra curiosidad que podemos destacar es su interés militar, pues en la década de 1910 se adhirió al Estado Mayor y estuvo a las órdenes del general Manuel Diegues, con quien consiguió el grado de capitán segundo, y cuando se fue a España formó parte del ejército republicano español hasta 1939. Cuando fue exiliado a Uruguay en 1933, intentó apoyar a la población tras el autogolpe de Estado que dio por presidente a Gabriel Terra. Y por último, uno de los personajes que le dio influencia en el arte fue Albert Einstein, quien tuvo influencias en la ciencia, la naturaleza, la sociedad y el interés en la lucha proletariada del mundo. Y así es como termina la segunda temporada de la sección de personajes históricos. Espero que les haya sido de su agrado y esperen la tercera temporada. La información al respecto será presentada en unos días. Sin más, si te gustó este video me gustaría que me dejaras un like, un comentario al respecto y desde luego, que te suscribas a mi canal para hacer crecer esta comunidad y el conocimiento de nuestra historia. De igual forma, te invito a seguirme en Instagram para que puedas participar en las futuras dinámicas y sin nada más que añadir, nos vemos en unos días para mostrarles los proyectos que se vienen en 2025. Hasta la próxima.